Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Buenas tardes, 6 de la tarde con 1 minuto y comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que revisemos juntos las principales informaciones de estas últimas horas, de esta última jornada en nuestra región de Valparaíso, pero por supuesto también en todo el territorio nacional. Les recuerdo y quiero saludar también a todos los que nos escuchan a través de la radio en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio en el 102.5 FM, a quienes también nos están escuchando en el norte del litoral en el 90.9 FM para las comunas de Puchuncaví, La Ligua, Zapallar, también si estás ahí en Los Molles, nos escuchas en la 90.9 FM, mientras que también saludamos a todo el interior, a San Felipe, Los Andes, Santa María, Curimón, también ahí a Panquihue, Catemu, quienes se unen a nuestra sintonía en la radio a través de la 96.1 FM. Pero también saludamos a quienes nos ven a esta hora ya de la tarde, a quienes nos sintonizan a través de zapping.com en el canal 177. También, por supuesto, en la aplicación internacional de Canal 13, América Vivo, en nuestro canal de YouTube, Pura Noticia Chile, y por supuesto también en toda la red de cable operadores a lo largo del país que tiene disponible nuestra señal de Pura Noticia.cl. Les cuento que a esta hora de la tarde tenemos un semáforo apagado. Esto es en las intersecciones de Errázuriz Rodríguez en la comuna de Valparaíso. Así que el llamado es a transitar con precaución y dar la preferencia al cruce de peatones. También les quiero informar que ha sido una jornada bastante helada en la costa de la región de Valparaíso. A esta hora los termómetros apenas alcanzan los 11 grados, un frío que se ha hecho sentir durante este lunes 18 de mayo y que seguirá más o menos estas temperaturas durante los próximos días. Para el martes tenemos una máxima de 13 grados de temperatura, el miércoles tendremos una máxima de 14 grados, mientras que el jueves también será de 15 grados la máxima de temperatura. Todos los días completamente cubierto durante esta semana, lloviznas matinales y una fuerte neblina también en la costa de nuestra región de Valparaíso. 6 de la tarde con 3 minutos. Comenzamos Pura Noticia PM revisando los principales titulares a esta hora de la tarde. El gobierno frena el aeropuerto internacional de Concón. El propio gobernador Rodrigo Mundaca acusa que el proyecto fue metido al cajón. El delegado presidencial Manuel Millones responde al gobernador Mundaca por el aeropuerto de Concón. Las obras del gobierno las comunica el gobierno, fueron parte de sus palabras. El alcalde de la comuna de Concón, Freddy Ramírez, arremete contra el gobierno por freno al aeropuerto de Concón. Se contradice, ¿cierto?, a lo que han planteado de generar inversión. Y por parte del Ministerio de Obras Públicas zanjan la controversia en torno al aeropuerto de Concón y aseguran que el proyecto sigue activo y que no ha sido descartado. Luego de quedar fuera de la campaña. El exalcalde Jorge Sharp defiende el legado financiero en Valparaíso y reconoce errores políticos en la alcaldía ciudadana. La municipalidad de Villa Alemana logra más de 2.200 millones de pesos en proyectos aprobados por el gobierno regional. La corporación municipal, vamos al gobierno regional de Valparaíso, dejará de financiar las fiestas y ferias en las 38 comunas de nuestra región. El proyecto de reconstrucción nacional entra en su semana clave, bien digo, y se encamina hacia el Senado.
El ministro de Transportes pone en duda el tren Valparaíso-Santiago y asegura que fue anunciado sin ningún tipo de estudio. El exalcalde de Santa María fue formalizado por abuso sexual y salió de la municipalidad de San Esteban. 6:06 y justamente durante esta jornada, autoridades encabezadas por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, entregaron cifras actualizadas y detalles del procedimientos policiales recientes, ¿cierto?, junto a Carabineros, la Policía de Investigaciones y otras instituciones, posibles anuncios o evaluación de delitos y también contingencia regional. ¿Quién nos trae toda esta información? En nuestra unidad móvil, a cargo de Daniel Zunino. Muy buenas tardes, Daniel. Camila, buenas tardes. Así es, estuvimos en la delegación presidencial regional de Valparaíso, donde se desarrolló una nueva sesión del Comité Policial, instancia donde autoridades regionales y las distintas policías entregaron un balance en materia de seguridad y procedimientos destacados realizados durante los últimos días en la región de Valparaíso. La instancia, encabezada por el delegado presidencial Manuel Millones, junto al Ceremi de Seguridad Pública Hernán Silva, representantes de Carabineros, PDI, Armada y Gendarmería, se informó una disminución del 8% en los delitos de mayor connotación social en comparación a esta misma época del año pasado, lo que se traduce en cerca de 1.500 delitos y víctimas menos en la región. Es lo que tenemos también. Entonces vamos a escuchar palabras del delegado presidencial Manuel Millones. De la situación de los casos, cada semana, yo quiero ser reiterativo en este dato, Carabineros detiene entre 800 y 900 personas y no más del 10% termina en prisión preventiva. De la fecha de marzo ahora, aproximadamente llevamos 7.000 personas detenidas y no más del 10% pasa a prisión preventiva. También con críticas entonces respecto a la prisión preventiva, el porcentaje que pasa a prisión preventiva, que tiene algún tipo de sanción concreta respecto a los detenidos, también es parte de lo que se conversó. En tanto tenemos también palabras del Ceremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, que destacó que esas cifras responden al trabajo coordinado entre instituciones y al fortalecimiento de la presencia territorial y recuperación de espacios públicos. Escuchamos también sus palabras del Ceremi de Seguridad, Hernán Silva. Un 8% de disminución de hechos delictuales, que en el fondo es aproximadamente 1.500 delitos menos, 1.500 víctimas menos, 1.500 sufrimientos menos. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿Ese es todo tipo de delitos? En cuanto a procedimientos policiales, Carabineros informó la incautación de más de 5.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando y más de 15 kilos de marihuana en Nogales, además de la recuperación de especies robadas al influencer mexicano afectado en Valparaíso, dirigente menor de 16 años detenido por receptación. Escuchamos también palabras de parte, entonces, en este caso, del coronel Jorge Guaita. El día de hoy, cierto, hemos trabajado en base a todos los antecedentes que desarrollaron la última semana. Contar que afortunadamente hemos tenido una línea importante en lo que es el control de la región. Es así que nos permitió esta semana incautar más de 5.000 cajetillas en el sector de cigarros de contrabando, en el sector de Nogales, de igual forma la incautación de más de 15 kilos de marihuana en el mismo sector. Tenemos un hecho positivo, ¿cierto?, de destacar más allá de lo que señalaba la periodista, ¿cierto?, con respecto a la recuperación de parte de las especies sustraídas del influencer. Además, Carabineros detalló que durante la última semana hubo 855 detenidos en la región y que en lo que va del año se han sacado de circulación 219 armas de fuego y más de 500 armas cortopunzantes. Y por su parte, la PDI destacó el operativo desarrollado en Quillota, que permitió la detención de 14 personas vinculadas a disparos injustificados y otros delitos violentos, además de importantes decomisos de armas, drogas y explosivos. También se informó sobre avances en investigaciones por homicidios registrados en la provincia de Quillota y la detención de los integrantes de bandas dedicadas a asaltos en servicentros de la Ruta 68 acá en la región de Valparaíso. Escuchemos también palabras entonces del jefe de la región policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Galvez. Así que, como le digo, seguimos trabajando investigativamente con todos los equipos
no solamente con las unidades que se ven acá en la región, las más llamativas, como son homicidios, cibercrimen, brigada de robo, sino que también con los distintos equipos de microtráfico cero que están combatiendo el microtráfico en las distintas zonas de la... En tanto, Gendarmería informó el fortalecimiento de medidas de seguridad en el interior del complejo penitenciario de Valparaíso, con más de 660 controles preventivos realizados este año y más de 3.000 armas hechizas incautadas dentro de los recintos penales. En detalle también de lo que se hace en las cárceles de nuestra región de Valparaíso, tenemos también palabras esta vez del coronel Pablo Torres Herrera, director regional de Gendarmería de Valparaíso. Gendarmería en este comité policial da cuenta de la gestión semanal y también anual respecto de las actividades del quehacer penitenciario. Le aporta a los registros la cantidad de registros de allanamientos y toda la actividad de seguridad que se desarrollan al interior de los establecimientos penitenciarios. Finalmente, desde la Armada de Chile destacaron el trabajo conjunto con municipios y policías para despejar rucos en el borde costero y los operativos también de control marítimo y portuario desarrollados en la región. Te invito, Camila, a escuchar también palabras del gobernador marítimo, capitán de navío Carlos Cerda. Sí, en esta región, que es una región eminentemente marítima, que tenemos 26 terminales marítimos en la región, desde Valparaíso, Quintero, San Antonio, muy importante. Se ejecutan constantes y permanentes patrullajes, en conjunto también con las otras policías. Comprendemos que tenemos que trabajar coordinados, trabajamos con ellos coordinadamente y hemos tenido buenos resultados en el borde costero. Llevamos a contar de este año 109 detenidos. Es lo que tenemos entonces hasta este momento respecto a esta información, este balance en seguridad que incluye a diversas instituciones, tanto de la Armada de Chile, Carabineros, la PDI, Gendarmería en este caso, Camila. Muchas gracias, Daniel. En cualquier momento volvemos contigo. 6 de la tarde con 13 minutos y nos vamos a esta hora a revisar informaciones de carácter nacional, porque en la sala del Senado se encuentra votando durante esta jornada el proyecto Escuelas Protegidas. Todos los detalles en el siguiente informe. La iniciativa busca reforzar la seguridad y el orden en los establecimientos educacionales tras una serie de hechos de violencia registrados en colegios del país. La propuesta será votada este lunes en el Senado y llega con un informe favorable desde la Comisión de Educación y contempla medidas como revisión de mochilas, bolsillos y protocolos ante sospechas de armas o posibles ataques. Uno de los puntos centrales del debate ha sido el procedimiento de revisión de mochilas y pertenencias. El proyecto establece que ante indicios concretos de riesgo, 2 integrantes de la comunidad educativa, al menos uno del área de convivencia escolar, podrán solicitar que los estudiantes vacíen sus mochilas y bolsillos, evitando el contacto directo por parte de terceros. La iniciativa también diferencia entre revisiones masivas y particulares. Las primeras podrán realizarse en salas o espacios comunes del establecimiento, mientras que las revisiones individuales se efectuarán en lugares separados y bajo protocolos específicos. En caso de negativa del estudiante, se deberá contactar al apoderado y si este no concurre, se podrá solicitar la presencia de carabineros o de la Policía de Investigaciones. Además, el proyecto regula sanciones por actos violentos que interrumpan clases y contempla expulsiones en casos graves. Sin embargo, excluye situaciones vinculadas a crisis emocionales, condiciones de salud, neurodivergencias o discapacidad. También se incorporaron excepciones al uso de capuchas o determinadas prendas por motivos médicos, religiosos o de identidad de género. Bueno, y justamente para profundizar en este debate sobre seguridad, convivencia escolar y también los límites de esta medida dentro de las comunidades educativas, queremos invitarlos a revisar la conversación que sostuvo Ricardo Suárez en Hora de Noticias con la profesora Paula Ascorra de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, justamente sobre este proyecto Escuelas Protegidas. ¿Qué tan grave es hoy el problema de la violencia escolar en Chile? ¿Estamos frente a una situación excepcional o es una tendencia que viene creciendo hace algunos años? Excelente pregunta, excelente pregunta. Todos los análisis desde la investigación con datos CIMSE desde el 2014 hasta el 2022 demuestran que en educación básica ha mejorado la convivencia y ha disminuido la violencia. No obstante, en educación media
desde el 2014 al 2022, desde la percepción de los estudiantes, efectivamente sí ha aumentado la violencia y ha disminuido la convivencia, siendo los establecimientos que más han empeorado los particulares pagados, ¿ya? Entonces sí tenemos un fenómeno ahí. Ahora, que haya aumentado la violencia hay que distinguir entre conflicto, violencia y delito. Entonces los hechos acontecidos en el norte de Chile son delitos y no entran en el tema de violencia. Son hechos esporádicos en Chile, muy raros, afortunadamente, ¿ya? Sí nos tiene que poner alarma y tenemos que estar atentos, pero no es la tónica de todo el país, ¿ya? Y los otros hechos de violencia que vemos en Chile, ya por ejemplo lo que estás mostrando tú ahí en las imágenes, más bien se concentran en un par de liceos, particularmente de Santiago. Por lo tanto, yo aquí pondría paño frío, porque no es la tónica de Chile esta tremenda violencia que se está viendo. Ahora déjame contarte, sí, que el tema de la violencia es un tema que ha ido manifestando su intensidad no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. En América Latina hemos visto eventos de tiroteos en Brasil, esto es una pena porque antes no pasaba, y también vimos el caso en Argentina este primer semestre del homicidio de un chico. O sea, estamos ante un escenario también internacional, ¿ah? Paula, este proyecto propone revisar mochila y bolsillos ante sospechas concretas. ¿Le parece o te parece una medida razonable o podría generar otros conflictos dentro de las comunidades escolares esta revisión? Mira, voy a hablar como desde la ciencia después de lo que me parece que en realidad va en la misma línea. Mira, en realidad, aquí hay, por una parte hay que respetar a las comunidades educativas y lo que uno dice que toda política tiene que ser contextualizada. Hay un margen, uno la baja, la contextualiza y no se debiera aplicar así para todos exactamente igual, ¿ya? Lo digo aquí porque en realidad lo que dice la evidencia internacional, que estas medidas de control, ¿ya? Finalmente pueden ayudar, pero no contribuyen a la eliminación ni a la gestión de la violencia. En realidad la violencia no se gestiona, ¿ya? La violencia se elimina, se erradica, hay que sacarla. Y eso obviamente pasa por una serie de prácticas y de desarrollo de habilidades y de identificación y de gestión del conflicto. O sea, generalmente la violencia parte porque algo pasa entre adultos y estudiantes, entre estudiantes, y muchas veces esos fenómenos que son de crisis no le ponemos toda la atención, escalan, se convierten finalmente en actos de violencia. Pero en realidad siempre van a estar. Por lo tanto, en realidad lo que hay que hacer es tratar de ver qué está pasando ahí, de negociar, de hablar, de deliberar. Un tema de pórtico, por ejemplo, revisión de bolsillos y de mochila, lo que se está proponiendo, por ejemplo, una situación extremadamente grave, que tengamos toda la sospecha, que hayamos recibido amenazas, probablemente puede ser útil, pero aplicada así para todas las escuelas de Chile, la verdad que a mi modo de entender no ayuda a erradicar la violencia. Deja contarte a ti que estas medidas son medidas que se han implementado en el extranjero, ¿eh? No, esto no es nuevo, ¿ya? Estados Unidos implementó, cuando tenían este alcalde bien famoso en Nueva York, todas estas medidas de tolerancia cero, y la verdad que no tendieron a disminuir la violencia. Chile implementó una ley que va en una línea, que es la línea de expulsión a los estudiantes que han cometido actos de violencia grave, que podría ser parecido a esto, que es la ley Aula Segura, y vemos que sigue las noticias con el tema de la violencia y que no ha disminuido. Entonces, atención, ¿qué digo yo? Por una parte, si una comunidad educativa lo necesita, requiere cierta seguridad, hay un determinado contexto barrial, etcétera, una medida así, en caso esporádico, podría ser pertinente. Aplicada en forma general como política educativa, no creo que ayude. Conversamos con Paula Ascorra, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Paula, ¿dónde crees que está el límite entre garantizar seguridad y resguardar los derechos de los estudiantes? Uy, qué buena pregunta, ¿cierto?
el límite en garantizar, primero que nada el tema del garantizar seguridad es seguridad en un contexto educativo. Lo que me preocupa a mí aquí es, podríamos decir, la criminalización. Cuando el establecimiento educacional quiere garantizar seguridad, toma al estudiante como sujeto de derecho, pero de una u otra manera, y eso tiene que ver con el enfoque de derecho, pero de una u otra manera, cuando vemos este tema, encubiertamente se nos comunica que los estudiantes también podrían ser delincuentes. Entonces ahí nos empezamos a tocar, ¿cierto?, entre los derechos y esta protección. Por ahí va mi respuesta, porque el límite, como tú, así la pregunta es bien buena, porque el límite es bien delicado, ¿cierto? Porque en realidad, por garantizar seguridad, quizás estamos violando ciertos derechos de los niños, pero más que eso, digo yo, estamos sobre todo incidiendo en no poder establecer las medidas necesarias para la erradicación de la violencia. No nos vayamos a quedar en que los pórticos nos van a proteger. No pensemos que son mecanismos fáciles de instalar. Aquí hay procesos que desarrollar más que mecanismos que instalar. Paula, el proyecto contempla incluso poder llamar a carabineros o tal vez la PDI si un apoderado no concurre. ¿Esto puede terminar en el fondo policializando los colegios? Mira, ya los colegios están altamente judicializados, altamente. Cuando uno les pregunta qué hacen los equipos de convivencia, hay varias preguntas. Por ejemplo, hago prevención, gestiono la violencia. El otro ítem tiene que ver con realizo acciones tendientes a responder a la política pública, realizo acciones tendientes a minimizar multas. Cuando tú preguntas así, los encargados de convivencia lo que más hacen es acciones tendientes a responder a la política y a minimizar las multas. O sea, hacen gestión. ¿Por qué? Porque está altamente judicializado, ningún colegio quiere tener una multa y para no tener multa tengo que tener todo en orden y cada vez que pasa me gasto mucho tiempo en eso. O sea, ya el ambiente está altamente judicializado. Y en segundo lugar, lo que tú me dices, yo personalmente lo encuentro muy delicado, un poco en lo que yo te he dicho, ¿ya? La literatura lo que dice que cuando tendemos a excluir ciertos chicos, porque lo que pasa es que las aplicaciones de revisión, por ejemplo, de mochilas o revisión de bolsillo, Chile habló en dos medidas, una de hacerla general a todo el curso, todos abren sus mochilas, y otras particulares. Pero lo primero que te quiero decir es que todas estas medidas de control sobre estudiantes nunca han sido neutras. Tenemos toda la voluntad que sean neutras, pero la verdad que en el extranjero la evidencia que muestra toda la investigación internacional es que no es neutra. Se aplica siempre más a chicos, por ejemplo en Estados Unidos, afroamericanos, hombres de bajo nivel socioeconómico con retraso escolar. En Chile, por ejemplo, la investigación lo que demuestra, no teníamos este tipo de sanciones, teníamos otras, como expulsiones, anotaciones reiterativas, llamadas a los apoderados. ¿Y a quién se aplica? También a chicos, hombres de nivel socioeconómico con sobreedad, es decir, que han sido repitentes y además que han tenido alguna necesidad educativa especial. O sea, lo primero es decir que aquí hay sesgos en la aplicación, se los aplicamos más a algunos. Segundo, la aplicación de la revisión de la mochila es un tema súper delicado, ¿ya? Es un tema delicado, se propone llamar al apoderado, si el apoderado no está, se dice que en situaciones eventuales, pero que creo que genera una tremenda complejidad para la escuela. O sea, ¿quién tiene que hacer esto? El encargado de convivencia escolar. ¿Qué atribuciones tiene él? ¿Cómo lo hace? Vamos a empezar a formar encargados de convivencia escolar con ciertas destrezas que tienen las policías, ya sea la PDI o Carabineros. ¿Cómo se lee eso en un ambiente escolar? Yo lo encuentro súper complicado, porque en realidad ahí sometemos a los profesores a ampliar, digamos, a abandonar el ámbito netamente educativo y pasar a tomar medidas de control y seguridad que no han estado puestas sobre la escuela. Eso por una parte. Y por la otra parte está este chico, ¿cierto?, que obviamente ha sido de una u otra manera sindicado como criminal, porque es así que te tengo que revisar, porque la ley dice que en situaciones que tenga sospecha evidente que hay, y voy constituyendo a este chico en un futuro posible criminal, le voy comunicando esto, ¿ya? Mira, no sé si te recuerdas que hace un par de años, desgraciadamente, un chico
de un colegio particular, que la encargada de convivencia lo pilló con 2 gramos de marihuana, que era bien poco, y se llamaron a Carabineros, y el chico terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque en realidad estamos frente a una etapa del desarrollo súper delicada. O sea, los chicos que están en la transición entre sexto básico y después la media están conformando su identidad, pero también son súper vulnerables, y Chile está con un tremendo problema de salud mental. Entonces, yo estas medidas encuentro que son complejas para la escuela, ¿ya? No digo que no se hagan nunca, cada escuela tendrá que ver si es una situación súper coyuntural, pero sí digo que esas aplicaciones así como generalizadas las encuentro muy delicadas y no van a ayudar a reducir la violencia. No se reduce así. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de la profesora Paula Azcurra, quien es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y justamente a propósito de este tema, el Senado hace escasos minutos ya aprobó en general el proyecto Escuelas Protegidas. Ahora, este martes 19 de mayo, se votará el articulado. Así que ya fue aprobada en general este proyecto a Escuelas Protegidas por el Senado. Vamos a continuar con informaciones a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 27 minutos, porque la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó finalmente durante este lunes parte del proyecto de reconstrucción nacional que es impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa, que busca reactivar la economía y fomentar el empleo. Durante la sesión se revisaron los artículos 26, 27 y también el artículo 30 del paquete legislativo. Los artículos 26 y 27 fueron rechazados por mayoría. El primero proponía eliminar la franquicia tributaria del CENSE, un mecanismo que permite a las empresas descontar de hasta un 1% de su planilla las remuneraciones por concepto de capacitación. La norma fue rechazada por 7 votos contra 6, con respaldo de parlamentarios de oposición y de la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandó. Por otra parte, el artículo 27 también fue rechazado por 7 votos contra 6. La propuesta buscaba impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales fueran financiados con cargos a la franquicia CENSE, dejando esos costos exclusivamente en manos de las propias empresas. Distinta suerte tuvo finalmente el artículo 30, que sí fue aprobado con 8 votos a favor y 5 abstenciones. La disposición endurece las sanciones por uso indebido de licencias médicas en el sector público, estableciendo como falta grave a la probidad conductas como infringir el reposo, trabajar durante la licencia médica o bien falsificar este tipo de documentos, arriesgando incluso la destitución. 6 de la tarde, con 28 minutos. Vamos a continuar revisando informaciones del ámbito político, pero vamos a cambiar completamente de tema. Porque la lista encabezada por Patricio Kisbert acusó la falta de transparencia en la decisión del Tribunal Supremo del Partido de la Gente y anunció acciones ante el Tricel para así poder revertir la anulación de las elecciones internas realizadas el pasado mes de abril. Una nueva crisis interna enfrenta el Partido de la Gente luego que el Tribunal Supremo de la Colectividad decidiera invalidar las elecciones internas realizadas el pasado 25 de abril, proceso donde había resultado ganadora la lista encabezada por Patricio Kisbert. Desde el tribunal partidario argumentaron que el proceso no contó con garantías suficientes de transparencia, trazabilidad y control documental para validar oficialmente los resultados, por lo que resolvieron convocar a nuevas elecciones internas. La decisión fue rechazada por la lista vencedora, cuyos integrantes anunciaron acciones legales ante el Tribunal Calificador de Elecciones, acusando falta de transparencia en la resolución adoptada por el organismo interno del partido. Patricio Kisbert aseguró que ya se encuentra revisando los antecedentes junto a su equipo jurídico y adelantó que durante las próximas horas presentarán formalmente un reclamo ante el Tricel, sin descartar incluso un recurso de protección. Mientras continúa la controversia, Rodrigo Batuone seguirá ejerciendo como presidente del Partido de la Gente y Franco Parisi mantendrá su rol como vicepresidente hasta que se realicen nuevos comicios internos.
18 horas con 30 minutos, cambiamos de tema, pero seguimos en la arena política, porque la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, enfrenta cuestionamientos luego de revelarse encuentros con representantes ligados tanto a Google como a Meta, que no fueron inscritos en la plataforma de lobby. Todos los detalles en el siguiente informe. La ministra Jimena Lincolao volvió a quedar en el centro de la controversia tras conocerse reuniones sostenidas con representantes vinculados a Google y Meta, que no habrían sido registradas oficialmente. De acuerdo a antecedentes publicados por La Tercera, uno de los encuentros se realizó de manera telemática el pasado 4 de abril con representantes relacionados con Google, mientras que otro se concretó días después junto a ejecutivos de Meta. La ministra aseguró que las reuniones tuvieron un carácter técnico y administrativo, descartando irregularidades, y afirmó que el objetivo era abordar temas asociados al funcionamiento institucional y plataformas tecnológicas. La situación se suma a otras polémicas que han afectado a la secretaria de Estado durante los últimos meses, incluyendo cuestionamientos por su declaración patrimonial y la salida del ex subsecretario Rafael Araoz. 6 de la tarde con 31 minutos. A esta hora de la tarde vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones, por supuesto, de nuestra región de Valparaíso y de todo el territorio nacional. Ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Noticia PM. 18 horas con 36 minutos y ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. A esta hora tenemos un camión que se encuentra en Pane, esto es en la pista derecha de la avenida Los Carreras, pasado el sector de Paso Hondo en la comuna de Quilpué, en dirección al interior. Además tenemos una alta congestión vehicular en avenida 1 Norte, en Viña del Mar, desde calle Quillota hasta la plaza Miraflores, también en dirección hacia Quilpué, hacia Villa Alemana, hacia el interior de nuestra región de Valparaíso. Además, tenemos todavía un semáforo apagado en la comuna de Valparaíso, en las intersecciones de Avenida Errázuriz con Rodríguez. Esto, como se los dije, es en nuestra ciudad puerto, así que el llamado es a transitar con precaución y dar la preferencia al cruce de peatones. 6 de la tarde con 37 minutos. Revisamos titulares. El gobierno frena el aeropuerto internacional de Concón. El gobernador Rodrigo Mundaca acusa que el proyecto fue metido al cajón. El delegado Millones respondió al gobernador Mundaca por el aeropuerto de Concón. Las obras del gobierno las comunica el gobierno, fueron parte de sus palabras. El alcalde Freddy Ramírez, alcalde de la comuna de Concón, arremetió contra el gobierno por el freno al aeropuerto. Contradice lo que han planteado de generar inversión. Fueron parte de las palabras del edil. Jorge Charp defiende el legado financiero en la comuna de Valparaíso y reconoce errores políticos de la alcaldía ciudadana. La municipalidad de Villa Alemana logra más de 2.200 millones de pesos en proyectos aprobados por el gobierno regional. La Corporación Municipal de Viña del Mar denunció ante la Policía de Investigaciones fallas que afectaron a cámaras y salud durante una huelga. El gobierno regional de Valparaíso dejará de financiar fiestas y ferias en las 38 comunas de la región. El proyecto de reconstrucción nacional entró finalmente en su semana clave y se encamina hacia el Senado. El ministro de Transportes puso en duda el tren Valparaíso a Santiago y asegura que fue anunciado sin ningún estudio. Exalcalde de Santa María fue formalizado por abuso sexual y salió de la municipalidad de San Esteban. Bueno, se lo adelantamos en nuestros titulares porque el gobernador Rodrigo Mundaca aseguró que los recursos del gobierno regional serán priorizados en salud, vivienda y también en seguridad, poniendo fin finalmente al financiamiento para celebraciones, exposiciones y también ferias comunales de carácter masivo. Un importante cambio en la asignación de recursos públicos anunció el gobierno regional de Valparaíso. Lo hizo Rodrigo Mundaca, quien confirmó a puranoticia.cl que el GORE dejará de financiar fiestas, ferias y exposiciones en las 38 comunas de la región.
una decisión que ya fue discutida junto al Consejo Regional. Según explicó la autoridad, la medida responde a una redefinición de prioridades presupuestarias, enfocando los recursos regionales en áreas consideradas más urgentes, como salud, vivienda y seguridad. La decisión podría impactar directamente a tradicionales actividades comunales y productivas que durante años recibieron apoyo financiero del gobierno regional, entre ellas ferias costumbristas, muestras agrícolas, celebraciones patrimoniales y eventos turísticos como la Expo Quillota. Pese a ello, Mundaca defendió la determinación y aseguró que el GORE nunca financió pan y circo, sino actividades vinculadas al fomento productivo y al desarrollo económico local. El gobernador además descartó un eventual quiebre con el alcalde de Quillota, Luis Mella, luego de las diferencias surgidas por el financiamiento de la Expo Quillota 2025, asegurando que mantienen una relación de trabajo activa y permanente en distintos proyectos para la comuna. Con esta nueva política regional, municipios y organizaciones deberán buscar otras vías de financiamiento para concretar futuras actividades masivas, ya sea mediante recursos municipales, fondos sectoriales o apoyo privado. 6 de la tarde con 41 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones ligadas al gobierno regional, porque finalmente el Consejo Regional de nuestra región, ¿cierto?, de Valparaíso, aprobó más de 35.000 millones de pesos para financiar 49 proyectos que beneficiarán a 25 comunas de todo el territorio, en una de las carteras de inversión más grande impulsadas por el organismo regional en los últimos años. Entre las iniciativas destacan, obras de infraestructura vial, salud y deporte, como la reposición del Estadio Municipal de Calle Larga, la construcción también de la posta rural de Yiu en Limache y proyectos también de pavimentación en comunas como Quilpué y también Viña del Mar. La presidenta de la Comisión de Inversiones del CORE, Elsa Bueno, destacó que las iniciativas apuntan principalmente a salud, saneamiento, seguridad y también vialidad, además de generar empleo y dinamizar la economía regional. Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca valoró el trabajo técnico y político que permitió finalmente concretar una cartera de proyectos que beneficiará a las comunas de las 8 provincias de toda nuestra región de Valparaíso. 6 de la tarde con 42 minutos. Seguimos revisando informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, realizó una dura crítica al proyecto del tren Valparaíso-Santiago, que fue impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, asegurando que fue anunciado sin ningún estudio y que actualmente no existe ningún avance técnico concreto para su desarrollo. En entrevista con Radio Pauta, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa sí tiene mérito y que una conexión ferroviaria entre ambas regiones es necesaria, pero afirmó que el proyecto fue presentado sin ingeniería conceptual ni de detalle. El anterior gobierno hizo anuncios, pero sin ningún estudio, ninguno, solamente un croquis y un dibujo. Fueron parte de las palabras del ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Además, el jefe de la cartera llamó a olvidarse de las ideas de un tren rápido, señalando que no tiene ningún sentido y que el trazado debería pensarse más bien como un servicio suburbano. El ministro también apuntó al alto costo de la iniciativa, estimado en $3.500 millones, asegurando que el escenario de estrechez fiscal obliga a priorizar otros proyectos regionales, pero pese a ello no descartó completamente avanzar en el futuro, destacando que se trata de un trazado con muchísimo potencial. Seguimos revisando informaciones de nuestra región de Valparaíso, 6 de la tarde con 44 minutos, porque el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aseguró que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le comunicó que el proyecto no es prioridad para el Ejecutivo. Nos referimos al proyecto de un aeropuerto en la comuna de Concón. Recordemos que esta iniciativa buscaba transformar precisamente el aeródromo de Torquemada en un terminal comercial para poder descongestionar el terminal de Santiago y potenciar también la conectividad hacia nuestra región de Valparaíso. El gobernador regional Rodrigo Mundaca reveló que el gobierno del presidente José Antonio Kast habría decidido dejar en pausa el proyecto del Aeropuerto Internacional de Concón, una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas impulsadas para la región de Valparaíso durante la administración anterior. Según afirmó en entrevista con Puranoticia.cl, fue el propio ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien le señaló que el plan sería encajonado y que no figura entre las prioridades del Ejecutivo.
La autoridad regional sostuvo que el proyecto contemplaba transformar el actual aeródromo de Torquemada en un terminal capaz de recibir vuelos comerciales nacionales e internacionales de corto alcance, permitiendo descongestionar el aeropuerto de Santiago y fortalecer el turismo, la conectividad y el desarrollo económico de la región. Mundaca relató además que el ministro le manifestó que las prioridades del gobierno están centradas en otras obras de infraestructura, especialmente los puertos y la Ruta 68. Me dijo que iba a meter el aeropuerto en el cajón, afirmó el gobernador, asegurando que aquello refleja que la iniciativa quedó relegada dentro de la cartera de inversiones del Ministerio de Obras Públicas. El eventual congelamiento del proyecto representa un duro golpe para autoridades locales y sectores productivos que esperaban consolidar a Concón como una nueva puerta de entrada aérea para la región. La iniciativa también prometía generar empleos, atraer inversión privada y disminuir la dependencia de Santiago en materia aeroportuaria. Frente a este escenario, el gobernador adelantó que buscará apoyo transversal de parlamentarios y alcaldes para intentar revertir la postura del Ejecutivo. Además, advirtió que seguir postergando proyectos de conectividad para la región profundiza la centralización y limita el desarrollo económico y turístico de Valparaíso. El gobernador regional Rodrigo Mundaca 6 de la tarde con 46 minutos y consultado por esta situación, el propio delegado presidencial Manuel Millones evitó entrar al fondo de la versión entregada por el gobernador Rodrigo Mundaca, aunque sí cuestionó que haya sido él quien comunicara antecedentes sobre una obra que es estatal, cuya definición corresponde precisamente al Ejecutivo. Pese a que declinó confirmar o bien desmentir que el aeropuerto de Concón haya sido efectivamente postergado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, la autoridad reconoció que se trata de una iniciativa relevante para nuestra región de Valparaíso. Si bien evitó pronunciarse sobre esta eventual decisión del Ejecutivo, Manuel Millones deslizó que personalmente valora esta iniciativa, sobre todo con estas características, y mencionó también la posibilidad de potenciar otras instalaciones aeroportuarias en la región de Valparaíso. Mientras que por su parte el alcalde de la comuna de Concón, Freddy Ramírez, cuestionó duramente la posibilidad de que la anhelada iniciativa haya sido dejado fuera de las prioridades del gobierno del presidente José Antonio Kast. Sostuvo además que significaría un golpe para una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para la comuna y para toda la región de Valparaíso. Seguimos revisando informaciones de esta materia, ¿cierto?, relacionadas al aeropuerto de Concón, que quede rezagado. Se refirió precisamente durante esta mañana en Pura Noticia Matinal el diputado de nuestra región de Valparaíso, Andrés Celis. Y preocupado por nuestro Concón. Quiero, antes de ir al tema salud, que nos convoca, ¿cierto, diputado? ¿Qué le parecen las declaraciones del gobernador Mundaca, que nos da a conocer en entrevista en Pura Noticia que su gobierno, el de Kast, nos dejó sin aeropuerto aquí en Concón? Leí la entrevista y escuché las declaraciones del gobernador Mundaca, pero él dijo que él interpretó al ministro de Obras Públicas, partamos por eso, sobre que este proyecto de la dijo que meterlo al cajón. Dijo otra palabra, encajonar. Encajonar. O sea, primero, yo le digo respeto al gobernador Mundaca, me gustaría hablar con el ministro de Obras Públicas primero, para preguntar cuál es el timing del aeropuerto en Concón. Si le señaló ese concepto y se expresó con esas palabras, me gustaría preguntarle al ministro de Obras Públicas si es cierto o no es cierto, y en definitiva conocer lo oficial y lo formal respecto a este proyecto. Porque uno en la vida no puede andar caminando o viene ejerciendo actos de gobierno o de responsabilidad pública por dimes y diretes, por lo que yo pensé que dijo, por lo que me habría señalado. No, yo voy a solicitar información oficial y formal respecto de lo que va a suceder con el aeropuerto de Concón, más conocido como el aeropuerto en Viña del Mar, para ver si estos 43 millones de dólares, si bien recuerdo, se van a invertir o no, y en el caso que no se inviertan o no se comience con este año, cuál es el proceso o las formalidades que se esperan seguir para poder finalmente llegar a la construcción o a la habilitación para que este sea un aeropuerto comercial. Sería un retroceso en caso que el gobierno decidiera y las palabras de encajonamiento y la interpretación del gobernador fueran reales, que nos quedáramos sin aeropuerto, ¿no?
sería un retroceso siempre y cuando los compromisos adquiridos por el anterior gobierno sean realistas. Porque yo te quiero dar un solo ejemplo. En materia de salud, la cantidad de proyectos que había comprometido el gobierno anterior para construcción de distintos recintos de salud equivalen a 10 veces el presupuesto de salud. El total... Era totalmente utópico construir, digamos. Exactamente. Entonces, yo en esto quiero ser sumamente serio y responsable. Yo desconozco si el gobierno anterior en distintas obras, en distintas licitaciones comprometió mucho más allá del presupuesto. Y de ser así, lo que me cabe a mí, como diputado, fiscalizador, es el compromiso de este gobierno, siendo realista, de cómo se van a desarrollar los distintos proyectos en las diversas áreas que implica no tan solo el Ministerio de Obras Públicas, sino como el Ministerio de Salud. Y te reitero, la cantidad de proyectos comprometidos por el anterior gobierno comprometían 10 veces el presupuesto de salud. O sea, recién en 10 años tendrías que agotar todo el presupuesto de salud para poder levantar esos proyectos comprometidos por el anterior gobierno, reitero, en materia de salud. Ahí escuchábamos las palabras del parlamentario Andrés Celis en Pura Noticia Matinal, refiriéndose a esta controversia del aeropuerto de Concón. Y justamente hace escasos minutos fue la propia Seremi de Obras Públicas en nuestra región de Valparaíso, Patricia Terán, quien emitió una declaración para fijar la postura oficial del gobierno en la región, descartando que esta iniciativa haya sido frenada. De acuerdo a las propias palabras de la secretaria regional ministerial de Obras Públicas en Valparaíso, aseguró que el proyecto para transformar el aeródromo de Viña del Mar de Concón en un terminal apto para vuelos comerciales nacionales e internacionales se encuentra activo y no ha sido descartado por esta cartera. Asimismo, desde la entidad ministerial explicaron que la iniciativa sigue rigurosamente la ruta de programación técnica y el diseño institucional establecido para obras de esta envergadura. En la actualidad, tras haberse completado con éxito la etapa de diseño y la primera fase de la ingeniería en detalle, el proyecto se encuentra en la etapa clave para obtener la recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fueron parte de las palabras de la Seremi de Obras Públicas de nuestra región, Patricia Terán. Desde el organismo precisaron que esta etapa es decisiva para el futuro del proyecto, ya que permitirá definir formalmente sus próximos pasos. Ese paso administrativo, agregaron, es una condición indispensable para fijar los cronogramas definitivos de ejecución física, subrayando que la obtención, ¿cierto?, de esta recomendación, satisfactoria, es el hito que permitirá establecer fechas concretas para el inicio de las obras de transformación del actual aeródromo, donde actualmente ya existe una inversión pública en ejecución en este recinto a través de las obras de conservación financiadas por el Ministerio de Obras Públicas, cercanas a los 3.900 millones de pesos. De esta manera, el presionamiento del Ministerio de Obras Públicas busca cerrar la polémica instalada tras los dichos del gobernador Rodrigo Mundaca y despejar también las dudas respecto del futuro de una de las obras de infraestructura más emblemáticas proyectadas para nuestra región de Valparaíso. Si bien la iniciativa aún no tiene una fecha definida para el inicio de su ejecución física, desde el gobierno aseguran que continúa la tramitación administrativa y técnica, manteniéndose como parte de la planificación institucional para los próximos años. 6 de la tarde con 53 minutos. Continuamos revisando informaciones a esta hora en Pura Noticia PM, porque durante esta mañana en Pura Noticia Matinal, Jorge Vega realizó al gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien abordó el escenario político nacional y regional con duras críticas precisamente hacia el gobierno del presidente José Antonio Kast. La autoridad aseguró que el mandatario merece una nota roja tras sus primeros 2 meses de gestión y cuestionó además fuertemente las decisiones adoptadas por la moneda. Durante la conversación, el gobernador Rodrigo Mundaca también lanzó críticas sin filtros contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el delegado presidencial, Manuel Millones, apuntando a la gestión regional y al manejo de temas clave para Valparaíso. Revisamos parte de lo que fue la entrevista de puranoticia.cl. Siempre he dicho de que cuando se trata de trabajar por el bienestar no hay frontera ideológica, y doy prueba de eso todos los días. Sí, la frontera ideológica siempre ha sido un punto para usted y siempre lo ha puesto en el camino. Y lo quiero llevar a esa frontera ideológica para que empecemos a analizar y desmenuzar cómo han sido estos 2 meses de nuestro presidente José Antonio Kast.
¿Qué nota le pone al presidente de 1 a 7? Un 3. Ah, mire, yo pensé que iba a ser más categórico. No, un 3. Un 3. Ah, usted lo califica incluso mejor que lo que podemos calificar No, nosotros. un 3. ¿Por qué un 3? Un 3 porque creo que todavía le doy el mérito de la duda con respecto a que algunas cosas que para él fueron su caballo de batalla. El tema de la seguridad. Mira, te voy a hablar de lo que yo conozco hasta este minuto. Yo conocí a la ministra de Seguridad Steiner. Me vino a ver 2 semanas antes de que asumiera. ¿Ya? Y estuvimos conversando, me habló de cuáles eran sus prioridades, nos pidió apoyo al conjunto de gobiernos regionales en materia de seguridad. No puedo revelar en qué, pero sí dijimos inmediatamente que sí. Tenemos un proyecto que ya lo tenemos con el RESI y lo tenemos listo. Conozco al ministro de Obras Públicas que me fue a ver, que me dijo que su prioridad eran los puertos, que era la ruta 68. Me dijo que, y también a él lo voy a descompartimentar completamente. Me dijo que ¿El de Obras Públicas? Sí, me dijo que iba a encajonar el aeropuerto. El de Concona. ¿Sabes lo que significa encajonar? No. ¿No? A ver. La misma cara puse yo. Me dijo, ¿sabe qué? Yo no sé si me va a embarrar el aeropuerto o no. Pero me dice, ¿sabe qué, gobernador Mundaca? Voy a encajonar el aeropuerto. Así está, pues. Un poquito así. ¿Y usted qué cara puso? Yo le dije, oiga, ministro, ¿qué encajonar? ¿Qué encajonar? Exacto. Me dijo, voy a meter el aeropuerto en el cajón. Encajonar, o sea, lo va a guardar. Ya le dije lo que dijo, a usted la interpretación es libre. Bueno, conozco al ministro de Obras Públicas, conocí al ministro de Transporte. O sea, ¿no vamos a tener aeropuerto en Concón? Conocí al ministro de Transporte de Grange, con el ministro de Grange. No, pero cuéntenme Obras Públicas. ¿No vamos a tener aeropuerto en Concón? O sea, ¿cómo lo va a guardar en el cajón? ¿Lo va a encajonar? No es prioridad. Conocí al ministro de Obras Públicas. Y eso es gravísimo, pues, bueno. Bueno, se lo estoy diciendo lo que hay, pues. ¿Y qué va a hacer usted como gobernador? ¿Se quedó sentado ahí y no va a hacer nada? ¿Cómo no va a salir a pelear ¿Cómo se le ocurre que me quede sin hacer nada? ¿Qué vamos a hacer para defender empujar, seguir insistiendo, hablando con los parlamentarios, hablando con los senadores, hablando con los diputados. ¿Cuándo vamos a la moneda con 38 alcaldes, no? A buscar aeropuerto. Estamos... La importancia del aeropuerto de Concón para el desarrollo regional es importantísimo. Pero mira el gesto contigo, te he dado una primicia. No, si nos ha dado 3 ya. Ya le he dado 3 primicias, bueno. Después hablé con el ministro. O sea, el gobierno no quiere aeropuerto. Después hablé con el ministro de Transporte de Grange, tuve una muy buena impresión con él. Él, a diferencia de alguna autoridad regional, me dijo: a mí sí me importa el tren, gobernador Mundaca. Pierda cuidado que va a hacer todos los estudios posibles para llevar el tren. ¿A qué autoridad regional no le gusta el tren? Al representante de CAS inicialmente no le gustaba el tren, pues ahora anda feliz con el Metrotren, pero bueno, no voy a volver sobre él. Jamás el delegado estaba en contra del tren. Pero al principio sí, pues si me salió a desautorizar. Esa fue una mala interpretación que hizo el diario Papel que a usted le gusta leer. Volvemos nuevamente. Totalmente. Volvemos nuevamente a defenderlo. Pero si no es una defensa. Porque el proyecto, el que nos mintió sobre un tren que ni siquiera había estudio fue su presidente, que era que nos dijo que íbamos a tener un trencito, que iba a venir por allá y que iba a llegar el salto. Bueno, hoy día... ese presidente, que fue su presidente, y usted votó por él, nos mintió. Bueno, pero ahora... No es el delegado. ¿Lo entrevistó usted? No, pero bueno, ahora su presidente dice que le va a encajonar el aeropuerto. Bueno, sigamos. Ahora, con respecto al ministro de Transporte, tengo una buena opinión de él. Es un tipo que conoce el país, que conoce el territorio, me dio el punto con respecto a trenes, me dijo que iba a hacer todos los estudios suficientes y necesarios. Estuve con Chomalí, la ministra de Salud también, con la cual le dije que teníamos que actualizar el convenio con Eminsal. Ella sabe que nosotros equipamos hospitales. Estuve con el subdere. Ahí tenemos un problema con el tema de los... Solamente salud, entrar cortito. Tenemos un problema, gobernador. Me gustaría saber su opinión. ¿Con la rebaja? No, tenemos un problema mayor en salud, que no solamente tiene que ver con el tema de la rebaja presupuestaria, que ya nos afecta. Nos afecta en la toma de decisiones. ¿Usted encuentra que los servicios de salud de los hospitales están politizados en su cabeza? En la estructura, en los que dirigen. Porque hoy día yo siento que los servicios de salud se eligen más políticamente a sus cabezas que técnicamente. Independiente del gobierno. Antes fueron los comunistas, antes la democracia cristiana, hoy día RN, mañana los republicanos. ¿Cómo solucionamos que las decisiones del servicio de salud sean técnicas? Porque así podemos beneficiar a la región, porque hoy día la crítica es política. O sea, yo esperaría que el servicio de salud Viña Quillota Petorca, el servicio de salud Valparaíso San Antonio y el servicio de salud Aconcagua esté dirigida por especialistas médicos que comprendan y conozcan la realidad hospitalaria y de atención primaria de salud. ¿Independiente del color político? Sí, no, yo creo... Por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo que Janet Vega siguiera en el hospital de San Antonio? Absolutamente, porque además el que no siga y el que haya tenido que renunciar la directora del hospital por las presiones que se ejercieron dan cuenta efectivamente que
ese tipo de prácticas de las persecuciones políticas y ideológicas hoy día que pensábamos que estaban desterradas no se pueden volver a repetir en Chile. Yo me niego a aquello, sin duda, porque fui víctima de aquello en dictadura y porque además también fui víctima de aquello cuando no pensé o no pensaba igual que las autoridades de turno. Entonces a mí no me parece que prácticas de esa naturaleza sean prácticas de las cuales deberíamos sentirnos orgullosos, porque creo que son prácticas que hay que erradicar. Dicho eso, hoy día también me preocupa muchísimo la rebaja en 5 hospitales de nuestra región, una rebaja desde el punto de vista presupuestario, y donde se dice que esta rebaja a la atención hospitalaria no va a afectar a los pacientes. Sin duda que los va a afectar, pues si rebajamos más de 1.000 millones en todos los hospitales en 5 hospitales de nuestra región. Sí, pero tampoco sabemos cuánto es el presupuesto. Lo hablaba con el presidente del Colegio Médico. Tampoco ¿Con sabemos. el Nacho Latorre? Exacto. Tampoco nosotros sabemos cuánto es la plata total del presupuesto de un hospital que se gasta en administración. Bueno, a nosotros nos pasó durante el gobierno del presidente Boric que en el caso del hospital Carlos Van Buren llegábamos a septiembre y se nos acababa la plata para poder seguir habilitando los pabellones quirúrgicos. Sí, pero también tenían contratado cuántos activistas, cuántas personas contratadas en la parte administrativa. Tú me preguntaste mi opinión y yo te entrego mi opinión. Yo digo que en los servicios de salud debería prevalecer la experiencia y el criterio técnico médico por sobre criterios de otra naturaleza. Sigamos con el análisis del gobierno Kast. Ustedes estábamos con este recorrido, hicimos la pausa en salud, hizo con el recorrido con el ministro de Obras Públicas, estuvo que ya nos quedamos sin aeropuerto, atención, vamos a esperar la acción que hacemos. Hicimos el recorrido con el ministro. Te di una exclusiva. No hay aeropuerto en Concones. Te di una exclusiva. O sea, nos quedamos sin aeropuerto. ¿Te gusta el concepto de encajonar? Es bonito. No sé, encajonar. Sí, yo también lo voy a ver. Vamos a encajonar a. Hay varios a los cuales podríamos encajonar. Yo tengo un sombrero. Tengo un sombrero. Entonces de repente cuando yo meto la mano en el sombrero, saco el papelito y digo, le tocó. Pero tú deberías tenerme la próxima vez que venga un regalito, como yo te traje un regalito. Yo le voy a tener me apliqué con el regalito. Sí, yo de acuerdo. Tengo este ratoncito, se me acuerdo a alguien. Pero sigamos con el análisis de los 2 meses de gobierno. En el fondo, ¿qué expectativas tenemos como región, usted es la cabeza de la región, que en estos 4 años de gobierno, ¿qué nos va a pasar? Porque con el presidente anterior nos pasó pésimo entre la región de Valparaíso. No sé qué avance tuvimos en temas presidenciales. Aquí por lo menos dice que vamos a tener el tren con Kast. ¿Cómo se ve la región? Ya sabemos que no vamos a tener aeropuerto. ¿Cómo se ve esta región para este presidente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo construimos? Porque también usted como líder de la región tiene que saber sentarse a conversar con el gobierno. O sea, yo no solamente soy gobernador de la región de Valparaíso, sino que aparte soy de la directiva de Agorechi. Soy el vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, el presidente Alejandro Santana, el gobernador regional de los Lagos, y está Díaz de Antofagasta como tesorero y 2 directores. Flies y Crisóstomo, me parece, del Ñuble. Flies de Magallanes. Yo hace 3 semanas atrás, en mi condición de vicepresidente de Agorechi, tuvimos una reunión con Alvarado, el ministro de Interior, en La Moneda, donde fuimos a conversar con él y tuvimos una ofensiva bien intensa esa semana, porque después estuvimos en el Parlamento y fuimos recibidos por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y un conjunto de senadores, entre ellas la senadora de la región de Atacama, estaba Iván Rojas, estaba Pascual, bueno, muchos senadores. Yanna Proboste en particular, y con Alvarado, vuelvo con Alvarado, la conversación fue en torno a aquellos proyectos de ley que profundizan la descentralización, entre ellos la ley de regiones más fuerte, que lo que busca es dejar tributos en nuestro territorio a partir de los puertos y a partir de las empresas que explotan recursos naturales, ley de planta, que tenemos un problema gravísimo con la ley de planta, y también habilitar una división de prevención del delito al interior de los gobiernos regionales. Alvarado nos dijo que con respecto a la ley de regiones más fuerte era difícil, y obviamente que es difícil cuando tenía una reforma tributaria que va a disminuir el impuesto corporativo del 27 al 23, cuando tenía invariabilidad tributaria y cuando tiene integración del sistema. ¿Vamos a llegar al 23? Sí, sin duda. Eso es innegociable a propósito de los que han conversado con el gobierno y a propósito de la conversación que tuvimos con Alvarado. Para nosotros la disminución del impuesto corporativo, e incluso ya algunos se lo pidieron, bajar del 27 al 25, el gobierno se negó y es del 27 al 23. La invariabilidad tributaria es tremendamente importante porque finalmente grandes inversiones sobre 50 millones de dólares durante 25 años no van a tener invariabilidad tributaria, y eso amarra a 6 gobiernos futuros. Y el tema de la integración del sistema significa que los empresarios no van a pagar impuestos, lo van a pagar sus empresas. También parece bastante impropio que el gobierno le devuelva plata a privados si su estudio de impacto ambiental es rechazado.
Bueno, tú no sé si has entrevistado a algunos alcaldes, y todos los alcaldes hoy día el tema de la exención de contribuciones golpea duramente a comunas como Concón, a comunas como Valparaíso. A todas las comunas. Son 300.000 los adultos mayores que van a estar eximidos de contribuciones, y aquí el Gran Valparaíso, eso significa una recaudación menor del orden de 15.000 millones de pesos. Entonces, evidentemente, cuando tú me preguntas cómo ha sido la instalación, cómo han sido las decisiones que han tomado, el tema de no haber hecho una modificación del mecanismo de estabilización de los precios del combustible de manera gradual, sino que haberlo trasladado los precios inmediatamente a los consumidores, y lo que ha significado en el encarecimiento de la vida de las chilenas y los chilenos, y esta reforma tributaria, que es una miscelánea, porque hay un montón de iniciativas que se meten en esto, entre ellos terminar con la franquicia tributaria, en el fondo afectar a todas las OTIC y las OTEC de Chile hoy día. La verdad que me parece que son muy malas decisiones, y creo además que el presidente, por eso le pongo un 3, porque creo que le doy el mérito de la duda, de que puedan mejorar. ¿Dónde está el punto para mejorar? Porque en el fondo cuando yo lo escucho es bastante catastrófico. O sea, yo creo que hoy día el presidente ha tenido opiniones muy desacertadas cuando dice de que se le traspasan 500 millones de pesos a las universidades para que esto termine en un libro empastado que no genera empleo. La verdad que si fuera así, Newton jamás habría existido, Marie Curie tampoco habría existido, Darwin tampoco habría existido, ni usted ni yo habríamos podido estudiar por el silabario del pato. Bueno, en fin, lo que quiero decir... Pero también es cierto, por gobernador, y también tenemos dentro del gobierno regional y de muchas entidades que se pasan plata muchas veces a las universidades y no sabemos dónde termina. Y muchas plata de las universidades quizás hayan terminado financiando los mismos políticos. O sea, yo creo que hoy día el tema de esa opinión en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, yo creo que es una opinión completamente desacertada. Pero 7 de la tarde con 6 minutos, ahí escuchábamos un extracto de la entrevista al gobernador regional Rodrigo Mundaca, la cual tú puedes revisar completa en nuestro sitio web de puranoticia.cl y en nuestro canal de YouTube. La encuentras ahí en la entrevista, la última edición, ¿cierto?, de este espacio de puranoticia.cl. 19 horas con 7 minutos, hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, 7 de la tarde con 12 minutos. A esta hora tenemos una temperatura de 10 grados, tanto en la comuna de Concón, de Viña del Mar y en Valparaíso. Con esta información revisamos nuestros titulares. El gobierno frena el aeropuerto internacional de Concón. El gobernador Rodrigo Mundaca acusa que el proyecto fue metido al cajón. El delegado Millones responde al gobernador Mundaca por el aeropuerto de Concón y asegura que las obras del gobierno las comunica el gobierno. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, arremete contra el gobierno por el freno al aeropuerto de Concón y asegura que contradice lo que han planteado de generar inversión. El Ministerio de Obras Públicas zanja la controversia en torno al aeropuerto de Concón y asegura que el proyecto sigue activo y que no ha sido descartado. Jorge Tharp defiende el legado financiero en Valparaíso y reconoce errores políticos de la alcaldía ciudadana. La municipalidad de Villa Alemana logra más de 2.200 millones de pesos en proyectos aprobados por el gobierno regional. La Corporación Municipal de Viña del Mar denuncia ante la Policía de Investigaciones fallas que afectaron a las cámaras y salud durante huelga. Gobierno regional de Valparaíso dejará de financiar tanto fiestas como ferias en las 38 comunas de la región. El proyecto de reconstrucción nacional entra en su semana clave y se encamina hacia el Senado. El ministro de Transportes pone en duda el tren Valparaíso-Santiago y asegura que fue anunciado sin ningún estudio. El exalcalde de Santa María fue formalizado por abuso sexual y salió de la municipalidad de San Esteban.
7 de la tarde con 14 minutos, el gobierno inició la entrega del cupón de gas licuado de 27.000 pesos para familias vulnerables, donde más de 800.000 hogares de nuestra región de Valparaíso podrían acceder a este beneficio. Todos los detalles los trae nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes. Tal como tú lo adelantaste, el beneficio estará disponible hasta el 30 de junio y podrá utilizarse para comprar cilindros de gas licuado a través de Banco Estado y distribuidoras autorizadas. El gobierno lanzó oficialmente este lunes el nuevo cupón de gas licuado destinado a las familias más vulnerables del país, beneficio que entregará hasta 27.000 pesos en este caso para la compra por hogar, para la compra de balones de distintas capacidades durante los meses de invierno. La medida fue presentada en la comuna de Peñaflor por el ministro de Interior, Claudio Alvarado, junto a la vocera de gobierno, Mara Cedini. El aporte contempla una inversión cercana a los 199.000 millones de pesos y busca beneficiar, bien digo, a 7,7 millones de hogares en todo el país. Escuchemos palabras a nivel regional del delegado presidencial, Manuel Millones. Bueno, este bono corresponde al Plan Chile para Adelante, que son 27.000 pesos. A partir de hoy, hasta exactamente el 30 de junio, las personas pueden inscribirse en el portal de Banco Estado, se podrá retirar en cada caja vecina. Es un bono por jefe de hogar, hasta el 80% de vulnerabilidad, es decir, es un número importante de personas que van a ser beneficiadas. Es por una sola vez. Y quien también se refirió a este tema es la Seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, Rosario Pérez. Escuchemos también sus palabras. 834.999 hogares. Esto va directamente al 80% de personas que están en el registro social de hogares y que son jefes de hogar. Ya tienen que postular a cupondegas.gov.cl y ahí se inscriben con su clave única. Este es un cupón que se cobra en una sola oportunidad y es solamente para cobrar gas licuado. Hay que decirlo, no es una transferencia en dinero en efectivo, es por 20. Tal como decía la Seremi de Gobierno, entonces es un bono, un cupón especial solamente para la compra del gas. Para acceder al beneficio, el jefe o jefa de hogar deberá ingresar al sitio web cupondegas.gov.cl utilizando su clave única y activar este cupón. Luego el monto podrá utilizarse mediante aplicaciones de Banco Estado, App RootPay o de manera presencial en caja vecina. Desde el Ejecutivo explicaron que el cupón será excluido para la compra de gas, exclusivo bien digo, gas licuado, y no podrá canjearse por dinero. Además señalaron que la activación se podrá realizar hasta el 30 de junio, mientras que el uso del beneficio estará habilitado hasta el 30 del mes de septiembre, Camila. Se estima que son más de 800.000 los hogares en toda la región quienes podrían acceder a este beneficio. Así que muchas gracias, Daniel Zunino, por este detalle, ¿cierto? Que, por supuesto, beneficia a los vecinos de la región. Gracias, Daniel, por este completo informe. Que esté muy bien, Camila. 7 de la tarde con 18 minutos. Seguimos revisando informaciones ligadas a nuestra región de Valparaíso en Pura Noticia PM, pero vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a trasladar rápidamente hasta la comuna de Valparaíso, porque una auditoría encargada por la administración de Camila Nieto volvió a abrir el debate sobre el legado de Jorge Sharp en el municipio porteño. El informe detectó observaciones administrativas, pero también confirmó un importante mejoramiento financiero en las cuentas municipales. En conversación con el matinal de puranoticias.cl, Jorge Sharp aseguró que durante su gestión se logró superar el déficit cercano a los 19.000 millones de pesos detectado al asumir durante el año 2016. Además, defendió que la municipalidad quedó con menor endeudamiento, un superávit progresivo y también avances en modernización institucional. O sea, la auditoría señala que entre los años 2021 y 2024, ya voy a ir a las horas extras, la Municipalidad del Paraíso, lo dice explícitamente el documento, aumentó sostenidamente sus ingresos, incrementó su patrimonio, mantuvo capacidad para pagar obligaciones a corto plazo, logró reducir su deuda a niveles bajísimos, tuvo superávit en todos los años y mejoras progresivas en la recaudación de los ingresos propios. Y todos estos indicadores, que la misma auditoría señala, fueron mejorando entre el año 2021 y hacia el año 2024.
Bueno, el exalcalde también reconoció que el proyecto político de la llamada Alcaldía Ciudadana terminó debilitándose por la incapacidad de construir una estructura nacional sólida tras su quiebre con el Frente Amplio. No fuimos capaces de generar mucha más fuerza política, fueron parte de las palabras que admitió, ¿cierto?, Jorge Char. Además, descartó una nueva candidatura a la alcaldía y afirmó que actualmente busca aportar desde otros espacios vinculados al debate nacional sobre desarrollo económico, productividad y también crisis ambiental. Y nos vamos a ir rápidamente desde la comuna de Valparaíso hasta la provincia del Marga Marga. Nos vamos a la comuna de Villa Alemana, porque el gobierno regional aprobó por unanimidad 4 proyectos impulsados por el municipio que contemplan mejoras viales, reposición de infraestructura y también soluciones sanitarias para distintos sectores de la comuna de Villa Alemana. Son más de 2.240 millones de pesos, los cuales fueron aprobados por el gobierno regional para financiar 4 proyectos que fueron presentados por la Municipalidad de Villa Alemana. Iniciativas, ¿cierto?, que apuntan a, como se los mencionábamos, mejorar la conectividad, también los accesos y condiciones sanitarias que beneficiarán, ¿cierto?, a miles de vecinos de la comuna. Entre las obras destacan la conservación de la avenida Marga Marga, la reposición también del puente Los Ciruelos y el proyecto de agua potable y alcantarillado en los sectores de Los Arrayanes y los Maitenes Los Colibres. Las iniciativas buscan resolver problemas históricos de conectividad y acceso a servicios básicos. Por su parte, el alcalde Nelson Stay calificó la aprobación como un día histórico para la comuna y aseguró además que los proyectos permitirán mejorar la calidad de vida de los vecinos y preparar la infraestructura para la futura operación del Hospital Provincial Marga Marga. Beneficiados valoran, ¿cierto?, especialmente las soluciones sanitarias y la repercusión del puente Los Ciruelos, cerrado desde el año 2022 tras su deterioro y los eventos climáticos, que se registraron durante el año 2024. La situación que afectó a la conectividad y el acceso a transporte y también a los servicios de emergencia. De Villa Alemana nos vamos a trasladar rápidamente hasta la ciudad Jardín, porque la Corporación Municipal de Viña del Mar presentó una denuncia, esto fue ante la Policía de Investigaciones, por eventuales delitos informáticos ocurridos entre el 12 y el 15 de mayo, luego de detectar fallas en plataformas computacionales y sistema de televigilancia utilizado por distintas dependencias municipales. De acuerdo a lo informado por la entidad, las anomalías afectaron las oficinas administrativas, recintos de salud y también el cementerio comunal, poniendo en riesgo la atención de más de 270.000 usuarios. Entre las irregularidades que fueron detectadas se encuentran bloqueos de claves, cambios también manuales de las direcciones IP y fallas en plataformas de compras públicas. El periodo en que ocurrieron estos hechos coincide justamente con la huelga iniciada por los trabajadores de la Administración Central, incluyendo funcionarios de informática, de logística, adquisiciones y también de seguridad, áreas directamente vinculadas a los sistemas afectados. La Policía de Investigaciones de esta forma inició las diligencias investigadas durante este lunes 18 de mayo, tomando declaraciones tanto a los trabajadores y también pudiendo recopilar antecedentes, para determinar si es que existió una intervención externa en las redes y las plataformas tecnológicas de la Corporación Municipal. 19:23. A esta hora tenemos apenas 10 grados de temperatura en la costa de nuestra región de Valparaíso, específicamente en las ciudades de Viña del Mar, Concón y la propia ciudad Puerto, de Valparaíso. Además, en cuanto al tránsito, continuamos con un camión que se encuentra en Pane. Esto es en la pista derecha de la avenida Los Carrera, esto es en la comuna de Quilpué, específicamente pasando el sector de Paso Hondo en dirección al interior. También tenemos una alta congestión vehicular hasta ahora en 1 Norte, esto es en Viña del Mar, desde la calle Quillota hasta la plaza Miraflores, también en dirección al interior. Y tenemos un semáforo que continúa apagado en la comuna de Valparaíso, esto es en las intersecciones de Errázuriz con Rodríguez, así que el llamado es a transitar con precaución y poder dar preferencia al cruce de peatones. Y a propósito de Valparaíso,
tenemos una información que se la vamos a continuar, ¿cierto? La vamos a continuar revisando a esta hora de la tarde, porque Carabineros logró detener a un adolescente de 16 años por la receptación y logró recuperar parte importante del material audiovisual que había sido sustraído, si recuerdan, a un creador de contenido mexicano durante un robo ocurrido en el sector de Caleta Portales. Revisamos todos los detalles en el siguiente informe. Funcionarios del OS9 de Carabineros lograron recuperar parte importante de las especies robadas a un influencer mexicano que fue víctima de un robo mientras recorría Valparaíso registrando contenido audiovisual para sus redes sociales. El hecho ocurrió en el sector de Caleta Portales, donde desconocidos sustrajeron cámaras fotográficas, equipos computacionales y discos duros con material personal y laboral avaluado en millones de pesos. Tras diversas diligencias investigativas, Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años por el delito de receptación y recuperó especialmente los discos duros que contenían registros clave del viaje del creador de contenido. Para concretar el operativo, un funcionario del OS9 acompañó al influencer haciéndose pasar por su hermano, mientras que otros efectivos monitoreaban el procedimiento desde un vehículo de aplicación. Por instrucción del Ministerio Público, el menor pasará a control de detención mientras continúan las diligencias para recuperar el resto de las especies sustraídas. 7 de la tarde con 26 minutos. A esta hora vamos a hacer una pausa comercial en Pura Noticia PM, pero ya regresamos con más informaciones. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 31 minutos. Continuamos en Pura Noticia PM revisando informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque el exalcalde de Santa María, quien es el actual, el ya anterior, porque ya fue removido, administrador municipal de la comuna de San Esteban, nos referimos a Manuel León Saá, fue formalizado por el delito de abuso sexual tras una denuncia presentada por una mujer adulta. Según lo que informó la Fiscalía de los Andes, los hechos investigados habrían ocurrido durante la madrugada del pasado sábado 16 de mayo al interior del propio domicilio de la denunciante, quien era conocida del propio imputado. El fiscal Jorge Alfaro detalló que, tras la denuncia, se instruyeron diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. El persecutor además explicó que el imputado se presentó en dependencias policiales mientras se realizaban acciones para poder ubicarlo. Durante la audiencia, el tribunal decretó arraigo nacional, firma mensual y también prohibición de acercarse o contactar a la víctima, además de fijar un plazo de 6 meses para la investigación. Quien habría realizado acciones de carácter sexual, abusiva respecto a una mujer adulta, que era conocida de en el domicilio de esta última, durante la madrugada del día sábado. Tras conocerse finalmente la formalización, la Municipalidad de San Esteban, como se lo habíamos adelantado, informó la desvinculación de Manuel León Saá de su cargo como administrador municipal, indicando que se trataba de un puesto de exclusiva confianza. Además, señalaron que colaborarán con la investigación y que se activaron contactos con organismos especializados de apoyo a las víctimas para acompañar este delicado proceso. Seguimos con informaciones de nuestra región de Valparaíso, pero nos vamos a ir hasta Viña del Mar, porque precisamente el sector de Forestal Alto contará con el primer centro comunitario de cuidados de toda la ciudad Jardín. Un proyecto que es impulsado por el propio municipio, junto a vecinos y vecinas también de este sector, que comenzará próximamente su etapa de construcción. La iniciativa busca fortalecer las redes de apoyo comunitario y entregar espacios de acompañamiento a personas cuidadoras, adultos mayores y también familias vulnerables. Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que el proyecto permitirá recuperar un espacio que ha sido afectado por la emergencia de los incendios y poder transformarlo en una infraestructura pública orientada al bienestar de la comunidad. Además, por otra parte, valoró el trabajo conjunto entre el propio municipio, organizaciones vecinales y también distintas instituciones del Estado para concretar esta iniciativa. Es una infraestructura, una suerte de, no centro cultural, pero un centro, un servicio que está pensado para prestar apoyo a las personas mayores, a las mujeres cuidadoras, a los niños, a las niñas, a las personas que tienen dependencia, y donde va a desarrollarse este primer centro comunitario de cuidados
En el sector de Esperanza, Las Palmas, en Forestal, también un sector que está muy rezagado, que los datos dicen que ahí tiene que existir un centro de cuidado y esto ha sido un trabajo que se realizó con los propios vecinos. Bueno, y desde el Consejo Vecinal de Desarrollo Esperanza Las Palmas señalaron que el recinto también podrá funcionar como punto de abastecimiento y apoyo ante futuras emergencias. El terreno donde será construido, recordemos que había sido utilizado anteriormente como un depósito de escombros tras los incendios, que afectaron precisamente a este sector de Forestal y de Nueva Aurora. El otro día nosotros firmamos el traspaso de los terrenos con Servio, la constructora, siempre de mano de la municipalidad. Y para nosotros esto es muy importante porque ¿quién no va a querer un centro de cuidado? El Centro Comunitario de Cuidados contará con una cocina industrial, también patios interiores y exteriores, baños y espacios destinados a talleres y actividades comunitarias. El proyecto será financiado con recursos asignados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco de programas destinados a fortalecer la infraestructura social en sectores vulnerables. 7 de la tarde con 35 minutos, vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a la arena política, porque la última edición de la encuesta Criteria abordó las declaraciones del mandatario, quien aseguró que su compromiso de expulsar a 300.000 migrantes el primer día del gobierno era una metáfora, no sé si recuerdan. Bueno, este sondeo también reveló un aumento en la desaprobación de la actual administración del presidente José Antonio Kast. La última encuesta Criteria reveló que un 76% de los chilenos interpretó como una promesa concreta el compromiso realizado por el presidente José Antonio Kast durante su campaña respecto a expulsar a 300.000 migrantes en el primer día de gobierno. Esto luego que el mandatario afirmara recientemente que aquella frase debía entenderse como una metáfora y no de manera literal. Según el sondeo, solo un 16% de los encuestados consideró que las declaraciones del presidente tenían un carácter simbólico. La polémica surgió tras los dichos del propio Kast, quien relativizó el alcance de una de las promesas más comentadas de su campaña presidencial. La encuesta también mostró movimientos en la evaluación ciudadana del gobierno. La aprobación de la administración aumentó 2 puntos y llegó al 38%, mientras que la desaprobación subió igualmente 2 puntos, alcanzando un 53%, el nivel más alto registrado desde el inicio del actual mandato. En materia de gestión también aumentó la cantidad de personas que considera incorrecto el manejo del gobierno frente a la situación de emergencia que enfrenta el país. Ese indicador subió 6 puntos y llegó al 46%, mientras que un 36% evaluó positivamente la conducción del Ejecutivo en esta materia. Respecto al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, un 36% manifestó estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 32% se mostró en contra y un 31% aún no define su postura. Además, cerca de la mitad de los consultados cree que el plan beneficiaría principalmente a grandes empresas y sectores de mayores ingresos. 7 de la tarde con 37 minutos y continuamos en esta misma línea porque finalmente la aprobación del presidente José Antonio Kast registró una nueva baja y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su gobierno. Todo esto en medio de los cuestionamientos relacionados con seguridad y con política migratoria. De acuerdo a la encuesta Cadem Plaza Pública, el mandatario cayó 4 puntos y quedó con un 36% de respaldo ciudadano, mientras que en paralelo aumentó la percepción crítica respecto a la efectividad de las medidas impulsadas por el propio Ejecutivo. El estudio mostró además que la seguridad continúa siendo el principal tema asociado al gobierno, aunque una mayoría de los encuestados aseguró no creer que exista una estrategia clara para poder enfrentar la crisis delictual. Y en materia migratoria, la encuesta reflejó un fuerte respaldo ciudadano a las medidas más restrictivas, incluyendo expulsiones, sanciones a empleadores que contraten migrantes irregulares y mayores controles fronterizos. Quisimos justamente profundizar en el escenario político que enfrenta el gobierno del actual presidente José Antonio Kast, luego de los últimos sondeos de opinión pública que recién señalábamos
con estas señales mixtas para la moneda. Por un lado, una caída en la aprobación presidencial de acuerdo CADEM y por otro, una fuerte polémica por las declaraciones del mandatario sobre la expulsión de migrantes, tema que fue abordado por la encuesta Criteria. Y para profundizar de eso, los quiero invitar a que revisemos la conversación de Ricardo Suárez en Hora de Noticias con Miguel Ángel Fernández, quien es cientista político y subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Partamos por la encuesta CADEM. El presidente Kast cae a su nivel más bajo desde un inicio de su mandato. ¿Qué lectura política hace de este descenso? Hay dos factores relevantes para comprender por qué tan rápidamente se erosionó, ¿no es cierto?, la aprobación presidencial de la ciudadanía. Lo primero es que efectivamente la contingencia no ha acompañado al presidente y su administración. El efecto del alza de las bencinas, que toca el bolsillo de los chilenos directamente, va a repercutir en la forma en la cual los conciudadanos, ¿no es cierto?, vemos o analizamos lo que está ocurriendo con el gobierno. Lo segundo que es muy importante es que en el sistema en general en Chile, las expectativas de las personas son muy altas. Chile tiene desafíos muy importantes, muy profundos, y en ese sentido, el mensaje de campaña de José Antonio Kast iba directamente a intentar solucionar lo que él mismo como las urgencias que viven las familias y que viven las personas. Y ya a más de 2 meses de la instalación del gobierno, la paciencia de la ciudadanía se erosiona, se agota rápidamente, y por eso tenemos en este momento un gobierno que ya por segunda vez en el último mes ha bajado del 40% de aprobación en la encuesta CADEM, y que comienza de alguna manera a aparecer el fantasma del tercio de aprobación de la administración del presidente Gabriel Boric. Miguel Ángel, pero la seguridad, migración siguen siendo los temas más asociados al gobierno, pero al mismo tiempo aumenta la percepción de que existe una estrategia clara. Ahí estoy, hoy por hoy, ¿cuál es el principal problema que tiene el Ejecutivo en la credibilidad de lo que se pudo entregar y que nos está entregando? Mira, efectivamente, cuando uno mira los espacios en los cuales la ciudadanía muestra que está preocupada, son muy coherentes con lo que el gobierno ha planteado como su diagnóstico del país. Entonces no es un problema en el fondo de si el gobierno está interpretando bien lo que la ciudadanía observa son los desafíos de Chile, sino que es en la acción de los mismos. Y cuando uno mira los últimos 2 meses y una semana de esta administración, uno se da cuenta de que comenzaron las primeras 2 semanas con una actividad muy alta, muy potente, y que después se ha ido diluyendo por la gran cantidad de problemas que han tenido en términos comunicacionales, por las rencillas por la oposición, porque de alguna manera perdieron la capacidad de mostrar la agenda y la acción ejecutiva que han hecho. Estamos además de eso, ¿no es cierto?, a poco de la primera cuenta pública, a punto que se acaben los 90 días de instalación que el propio gobierno se puso como meta para mostrar cambios en la dirección de las políticas del país, y eso aún la gente no siente que le llega. Y eso, como te digo, es por varios factores. Primero, por una agenda muy agresiva. Segundo, también porque la contingencia no ha estado al lado del gobierno. Y tercero, porque cuando hay rencillas públicas, como lo que observamos en las últimas semanas, la acción ejecutiva del gobierno, lo que está haciendo en terreno, los planes concretos para poder superar el diagnóstico que ya precisamos que está bastante coherente entre el gobierno y la ciudadanía, no se siente. Y eso, por supuesto, termina afectando, minando la credibilidad, minando la aprobación que la ciudadanía tiene sobre la gestión de José Antonio Kast y su gabinete. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. Miguel Ángel, ¿cuánto afecta a un gobierno llegar al poder con expectativas tan altas en temas de seguridad y luego enfrentar una percepción de resultados insuficientes? Voy a agregar algo más acá. ¿Tú crees que la comunidad, el país, quienes tenían tal vez la esperanza de una solución, están pensando que le mintieron? Mira, voy a iniciar por la primera parte de tu frase, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando las expectativas son muy altas y además la paciencia de la ciudadanía es de corto aliento, esa es una combinación que va a ser para cualquier administración muy difícil estar siempre, ¿no es cierto?, mostrando resultados y dando de alguna manera certezas a la ciudadanía. Porque los problemas que diagnosticó el gobierno y que la ciudadanía también pone sobre la mesa son de difícil solución o de más largo aliento. La seguridad pública, la migración irregular específicamente no se van a arreglar de la noche a la mañana. Pero las personas
comprenden que Chile lleva ya un periodo demasiado largo con esos dolores, ¿no es cierto?, en su interior, de alguna manera con esas preocupaciones. Y de allí viene una parte que es fundamental, porque cuando los diseños de gobierno dan mensajes muy efectistas durante la campaña, va a ser esa misma barrera, esa misma, ¿no es cierto?, ese mismo estándar con el cual la ciudadanía los va a juzgar. Y esto es algo que no es nuevo, ya lo vimos en diferentes administraciones, lo vimos, ¿no es cierto?, durante la Sebastián Piñera, lo vimos también durante Michelle Bachelet, lo vimos durante el propio presidente Boric. Cuando la meta es demasiado ambiciosa y no se baja la realidad, lo complejo que es implementarla, la ciudadanía va a esperar resultados que sean mucho más rápidos de lo que la democracia y los gobiernos pueden prometer. Entonces, de ahí viene la segunda parte de tu pregunta, ¿no es cierto? Si la ciudadanía se sentirá de alguna manera que le mintieron. Yo creo que lo que sienten en este momento es que la expectativa y la realidad tiene una brecha tan amplia que no pueden sino culpar a quien prometió que iba a arreglar las cosas, al gobierno, de este proceso. Porque aquí Miguel Ángel, a propósito de la pregunta que yo hacía anteriormente, aquí en estos últimos 3 meses subieron los delitos. Entonces la gente tiene esa percepción. Me prometieron que el primer día se iban los inmigrantes, me prometieron que esto iba a cambiar, me prometieron, y hemos estado 3 meses casi y los delitos siguen subiendo. Y delitos que no estaban, no eran parte de lo que es la costumbre de los chilenos, además. Por eso es tan clave lo que muestra Agenda Criteria cuando se le pregunta acerca de la interpretación de la expulsión de migrantes, por ejemplo. El 65% de la gente de derecha, o sea, la gente del propio sector del presidente Kast, decía que se comprendió una promesa que desde el primer día se iba a concretar. Y ahí te demuestra, de manera muy sencilla, que hay una diferencia demasiado alta entre la capacidad del Estado en general y de un gobierno en particular de darle solución a lo que tú dices, al aumento, por ejemplo, de ciertos delitos, a la sensación de inseguridad en las casas y en los barrios, a la sensación de que un cercano o una persona querida puede verse afectada, ¿no es cierto?, por el actuar de delincuentes sin ningún tipo de efecto en el espacio público. Y cómo el gobierno transmite seguridad en eso es la parte más difícil, porque allí no solamente es transmitir, ¿no es cierto?, acciones a través de la prensa o hacer espacios en terreno, es cómo se transforma el espacio público y la dimensión que la persona observa en él en un espacio de mayor seguridad. Cuando las cifras no te ayudan, como lo que tú bien lo señalabas, bueno, eso va a llevar a aumentar la brecha de frustración que tiene la ciudadanía. Y si esa brecha de frustración se mantiene alta, no podemos esperar, y nadie esperaría, que un gobierno tuviese buenos resultados en aprobación. Hablábamos del tema de la delincuencia, pero ahora el tema migratorio, Miguel Ángel. Criteria muestra que un 76% entendió como una promesa concreta la expulsión de los 300.000 migrantes, ¿no? ¿Fue un error político del presidente intentar reinterpretar esa frase como una metáfora? Sí, me parece que se abrió un flanco gratuito el presidente, ¿no es cierto?, partiendo con metáfora, después por hipérbole, porque lo que termina ocurriendo es que desconecta algo que había sido su fortaleza durante la campaña, que era efectivamente vincularse con los temores de la ciudadanía, y hace una separación, una distancia inmediata al poner encima la frase de la metáfora o la frase de la hipérbole. La clave ahí está que el presidente, para poder conducir los ánimos de la ciudadanía, los temores de la ciudadanía, requiere estar en 2 ámbitos. Primero, conectado con ella, no disminuyendo de alguna manera la sensación de pesar, la sensación de preocupación de la ciudadanía. Cuando algo se transforma en una metáfora, ya estamos de alguna manera quitándole peso a lo que la ciudadanía observa que ocurre en la realidad. Y eso va a ser siempre una mala combinación política. Lo segundo también es que es la suma de acciones concretas día a día lo que puede llevar a la ciudadanía a comprender que se está transitando hacia un camino como el que ella esperaría. Estamos hablando cuando se generan, ¿no es cierto?, las noticias sobre redadas para personas que están en problemas de situación irregular, cuando vemos los charters que salen del país con personas que están con orden de expulsión. Cuando eso se hace día a día y el gobierno puede mostrar en la cotidianidad de la persona que está funcionando, bueno, allí por lo general las personas pueden decir, mira, está trabajando desde el primer día, se va a demorar en cumplirlo, porque nadie en Chile esperaría que 300.000 personas se fuesen del país de la noche a la mañana. Pero
está en la parte contingente, diaria, ¿no es cierto?, la parte del trabajo de hormiga, como se diría en buen chileno, donde efectivamente se puede generar esa conexión. Y lo que tú decías al principio, cuando el presidente habla de metáfora, ahora de hipérbole, lo que hace es desconectarse con ese dolor, esa preocupación que la ciudadanía percibe en torno al tema migratorio. Pero aquí también, Miguel Ángel, hay un tema comunicacional. Creo que... Último minuto. Último minuto. Último minuto. 7 de la tarde con 49 minutos. Vamos a revisar una información de último minuto, porque el diputado Raúl Leiva, bien digo, del Partido Socialista, quien es integrante de la Comisión de Seguridad, anunció que presentará una interpelación contra la propia ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Revisamos parte de sus declaraciones. Muy buenas tardes a todas y a todos. La opinión pública y también este Congreso Nacional ha tomado debida cuenta de las problemáticas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo tal como lo asevera la propia señora ministra, y creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución Política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, para que dé cuenta ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta corporación de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad. Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento y por eso nos parece importante y una oportunidad para el gobierno esta interpelación. 7 de la tarde con 50 minutos, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Seguimos revisando informaciones, nos vamos rápidamente a la portada de la edición digital, 7 de la tarde con 50 minutos. Les quiero recordar que la edición digital de puranoticia.cl usted la puede descargar en formato PDF directamente desde nuestro sitio web. No necesita ningún tipo de suscripción previa, ni tampoco necesita, por supuesto, es completamente gratuita. Usted descarga un resumen completo de toda la jornada en nuestro sitio web, puranoticia.cl, donde en esta ocasión destacamos como información principal que Millones y Mundaca se encuentran frente a frente por el aeropuerto de Concón. Por su parte, el gobernador de la región afirma que el proyecto fue encajonado. El delegado lo frena, recordándole que las obras del gobierno las comunica el gobierno. Y por otro lado, la Seremi de Obras Públicas de nuestra región de Valparaíso, Patricia Terán, asegura que el proyecto continúa activo. Mientras que en la parte superior de nuestra portada destacamos que los líderes del Congreso entregan propuesta de seguridad al presidente de la República, a José Antonio Kast, y piden que esta materia sea el eje en la cuenta pública. De regreso a nuestra región de Valparaíso, el exalcalde Jorge Sharp versus, ¿cierto? El Jorge Alcalde versus el Sharp político. Conozca todas las luces y las sombras de su administración al mando del proyecto de la Alcaldía Ciudadana. Mientras que en Viña del Mar nos preguntamos si es que existe un sabotaje informático durante una huelga. La Corporación Municipal de Viña del Mar denunció ante la Policía de Investigaciones fallas que afectaron a cámaras y a salud. Esa es la portada de la edición digital de puranoticia.cl de esta jornada, la cual le recuerdo, usted la descarga de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de suscripción previa. Antes de despedirnos en Pura Noticia PM, vamos a revisar los principales titulares de este lunes 18 de mayo. El gobierno frena el aeropuerto internacional de Concón. El gobernador Rodrigo Mundaca acusa que el proyecto fue metido al cajón. El delegado presidencial Manuel Millones responde al gobernador Rodrigo Mundaca por el aeropuerto de Concón y asegura que las obras del gobierno las comunica el gobierno. El alcalde Ramírez arremete contra el gobierno por freno del aeropuerto de Concón. Contradice lo que han planteado de generar inversión. Fueron las palabras del jefe comunal. El Ministerio de Obras Públicas zanja la controversia en torno al aeropuerto de Concón y asegura que el proyecto sigue activo y que no ha sido descartado. El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, defiende el legado financiero en la ciudad puerto y reconoce errores políticos de la Alcaldía Ciudadana.
El municipio de Villa Alemana, logra más de 2.200 millones de pesos en proyectos aprobados por el gobierno regional. La Corporación Municipal de Viña del Mar denunció ante la Policía de Investigaciones fallas que afectaron a las cámaras y salud durante una huelga. El gobierno regional de Valparaíso dejará de financiar fiestas y ferias en las 38 comunas. El proyecto de reconstrucción nacional entra en su semana clave y se encamina hacia el Senado. El ministro de Transportes pone en duda el tren Valparaíso-Santiago y aseguró que fue un anuncio sin ningún tipo de estudio. Exalcalde de Santa María fue formalizado por abuso sexual y salió finalmente como el administrador municipal de San Esteban. 7:54 p.m. Hemos llegado al término de Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Usted quédese junto a nuestra sintonía porque ya viene la 102.5 FM, la 90.9 FM y la 96.1 FM. La noche de puranoticia.cl con la locución de Leonel Alegría. Muy buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron